Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos hablando de Auschwitz, uno de los campos de concentración y exterminios más temidos del Tercer Reich alemán. Así que acompáñenme. Auschwitz es un enorme campo de concentración y exterminio, dividido en tres grandes partes. Auschwitz I, o el campo original, Auschwitz II, también llamado Birkenau, y finalmente Auschwitz III, o Monowitz. Está situado en Oswiecim, a 43 kilómetros al oeste de Cracovia, en Polonia. Fue abierto el 20 de mayo de 1940 y funcionó hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. Su lema, al igual que en todos los campos de concentración y exterminio, era Arbeit macht frei, que significa el trabajo los hará libres. En un principio el campo estaba diseñado para recibir solamente a prisioneros políticos y de guerra del Tercer Reich. Estos prisioneros llegaban al campo a través de un complejo sistema ferroviario de transporte masivo que integraba las compañías ferroviarias de Hungría, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Francia y el Reichsbahn, la ferroviaria del Reich alemán. Esta se extendía desde Noruega hasta Grecia y desde Francia hasta el oeste de Rumania. Estos trenes estaban compuestos por vagones para trasladar ganado y mercadería, por lo tanto no estaban aptos para trasladar personas, y mucho menos cómodamente. Cada tren contaba con una medida de 50 vagones, cada uno de 9 metros por 3.60 de ancho, con solo una ventanilla para ventilación. A los prisioneros no se les proveía agua, alimentos o aseo, tan solo un cubo que hacía las veces de letrina. En cada vagón cabían aproximadamente 50 personas, pero casi siempre se llenaba hasta con el doble de su capacidad. El último tren a Auschwitz partió del campo de tránsito de Westpark el 3 de septiembre de 1944 con la familia Frank en el interior. Inmediatamente después de que los prisioneros llegaban a Auschwitz, estos eran seleccionados por un grupo de médicos, algunos a la derecha y otros a la izquierda. Los prisioneros que eran seleccionados para el grupo de la derecha, por lo general eran los que gozaban de mejor salud, o los más jóvenes, es decir, los que estaban aptos para el trabajo. Los que habían sido seleccionados para ubicarse en la izquierda estaban destinados a morir en las cámaras de gas. Los prisioneros sobrevivientes eran conducidos a una habitación donde los despojaban de su ropa y también de su cabello, que posteriormente era utilizado en la industria textil, ya que en Auschwitz el Tercer Reich no perdía absolutamente nada, todo era aprovechado. Cada prisionero al entrar en Auschwitz perdía su identidad. En su lugar se le asignaba una serie de números y un distintivo que debían coser en la pechera de su uniforme a rayas. Los nazis necesitaban encontrar un modo de identificar y diferenciar a los prisioneros por nacionalidad, religión o estatus. Ellos crearon un complejo sistema gráfico de marcaje que les permitía saber a simple vista a qué grupo pertenecía cada prisionero. Posteriormente, los prisioneros eran conducidos a los barracones, donde permanecían en condiciones de extrema insalubridad. El número que cada prisionero tenía cosido en su uniforme también estaba tatuado en su piel, generalmente en el antebrazo o incluso en el pecho. La estrella de color amarillo, también llamada Magen David o estrella de David, estaba reservada para los prisioneros judíos. Estos eran los más perseguidos y castigados de todo el campo. No solo los guardias alemanes estaban a cargo de los prisioneros. Entre los prisioneros existía un grupo que había sido cuidadosamente seleccionado por los guardias, a los que se les adjudicaban ciertas responsabilidades y a cambio se les otorgaban algunos beneficios. Estos beneficios consistían en duchas de vez en cuando, camas individuales y comida extra.
Entre los judíos, estos prisioneros eran conocidos como kapos, y muchos de ellos trataban de forma brutal a sus compañeros, creyendo que de esta forma conseguirían más beneficios. Generalmente los kapos tenían un triángulo verde a modo de identificación en la pechera de su uniforme. Los kapos pertenecían a un estatus especial, y debido a su colaboración con los guardias disfrutaban de ciertos privilegios, como cigarrillos o alguna ración extra de comida. La alimentación dentro del campo de concentración de Auschwitz era bastante precaria. A primera hora de la mañana, los carceleros distribuían medio litro de un sucedáneo de malta que hacía las funciones de café o té, compuesto con una cocción de hierbas. Los polacos le llamaban chai. Al mediodía, a veces recibían aproximadamente 1 litro de sopa, cuyos ingredientes eran nabo, un puñado de cebolla, patatas, harina de centeno y un extracto cárnico llamado avo. Para la cena recibían pan negro, más o menos 300 gramos, y 25 gramos de salchicha, morcilla o margarina, mermelada o queso, pero esto de vez en cuando. A menudo los prisioneros cortaban el pan en 2 o en 3 pedazos y los iban comiendo de a poco, de cierta forma para engañar su estómago y sentir que comían un poco más. La rutina de trabajo estaba establecida de la siguiente forma. Por la mañana se despertaba a los prisioneros con el sonido de un gong. Ellos tenían que levantarse a las carreras, siempre vigilados por los guardias, y debían organizar sus habitaciones lo más rápido que pudieran. Al tañido del segundo gong, se agrupaban en la plaza para su recuento diario. Se pasaba lista y se comprobaba su número. Si el control no daba con las condiciones correctas, se comenzaba de nuevo el proceso, siempre a la intemperie. Luego, a una orden de los funcionarios, se formaban los comandos de los distintos grupos de trabajo. Los reclusos disponían de 1 hora para la comida. Se trabajaba de 10 a 11 horas en verano y en invierno 9 horas. Constantemente habían selecciones dentro de los campos de concentración de Auschwitz, y estas eran muy temidas por los prisioneros, pues cada vez que llegaba el equipo médico, entre ellos Joseph Mengele, los prisioneros eran conducidos a Auschwitz-Birkenau, donde eran trasladados a su vez a las cámaras de gas. Pero estas selecciones de prisioneros se intensificaron a partir de 1942, cuando surgió la llamada solución a la cuestión judía. Esta palabra en realidad no era más que un eufemismo para disfrazar la gran masacre que se estaba llevando a cabo dentro de los campos de concentración. Las cámaras de gas eran recintos a donde los prisioneros eran conducidos bajo engaño. Los guardias les decían que iban a tomar una ducha, pero una vez que entraban, la puerta se sellaba herméticamente. Entonces uno de los guardias, o varios de ellos, subía hacia el techo del recinto y a través de una escotilla dejaba caer una lluvia de ciclón B. El ciclón B era una sustancia en forma de pequeñas bolitas o cristales que al hacer contacto con la humedad estallaba en un gas venenoso. En todo este proceso jugaban un papel muy importante los Sonderkommando. Estas eran unidades de trabajo formadas por prisioneros de los nazis. En su mayoría eran judíos. Ellos fueron forzados bajo la amenaza de sus propias vidas para ayudar a la eliminación de los cadáveres de las víctimas en las cámaras de gas. Estas personas eran fusiladas cada 4 meses. Para deshacerse de los cadáveres, los Sonderkommando los retiraban de las cámaras de gas y luego los conducían a una sala donde estaba el crematorio. Pero toda esta horrible situación cambió el 27 de enero de 1945, cuando el Ejército Rojo liberó a 7.600 prisioneros. Ya sabiendo que ganar la guerra les sería casi imposible, Heinrich Himmler telefonió a todos los comandantes de campos de concentración el 26 de noviembre de 1944 y les ordenó que desmantelaran toda la maquinaria de la muerte, es decir, las cámaras de gas y todos los documentos que los implicaban en los crímenes. El 27 de enero de 1945, Auschwitz finalmente fue liberada por el Ejército Rojo. Exactamente a las 3 de la tarde llegó la avanzada de la 332 División de la Infantería del Ejército Rojo, comandadas por Shapiro.
Ya casi no quedaban guardias alemanes, pues la mayoría se marchó y obligaron a los prisioneros que aún podían caminar a marchar. Cuando el Ejército Rojo tomó Auschwitz, encontraron 600 cuerpos sin enterrar, 12 vagones de tren repletos de cochecitos de bebé, cadáveres por todas partes y varias toneladas de cabello humano. El ejército prestó ayuda a los más vulnerables y construyó un hospital de campaña con la ayuda de la Cruz Roja polaca para tratar a 4.500 que estaban más graves. Los primeros meses, mientras la guerra seguía, los suministros escaseaban y muchos enfermos, sobre todo de tuberculosis, morían. Sin embargo, en abril, poco antes de la rendición alemana, la situación se estabilizó y muchos prisioneros fueron enviados a las barracas en mejor estado de salud. Mientras esto sucedía, los soviéticos documentaron todo filmando. Estos metrajes fueron utilizados como evidencia en los diversos juicios que se hicieron en contra de los nazis. Una gran cantidad de personas murió allí, dentro de Auschwitz, pero las víctimas en su mayoría eran los judíos. Se estima que fueron deportadas a Auschwitz alrededor de 438.000 judíos desde Hungría, 69.000 desde Francia, 55.000 desde Grecia, 300.000 desde Polonia, 60.000 desde Holanda y 24.900 desde Bélgica. En 1947 fue fundado el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau y la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1949. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para futuros videos. Muchas gracias.